¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí para invitarlos a que no nos dejen de ver hoy a las 9:30 de la noche que vamos a transmitir. Uy, qué miedo, uy, qué miedote. Vamos a tener un programa muy especial, muy bonito, donde vamos a platicar historias, vamos a tener una plática, como siempre, hablando de la televisión y mezclándolo con algunas cosas que nos suceden a diario en la vida cotidiana. Pues gente que nos platica. Hay veces que yo ya, de verdad, quisiera decir, ya no quiero pasar hacer este programa de hoy, qué miedo, pero lo que pasa es que me lo piden mucho, lo piden mucho. Oye, ¿por qué no hacen uno de Reiki? ¿Por qué no hacen uno de sanación? ¿Por qué no hacen uno de los ángeles? O sea, siempre me están pidiendo cosas así, ¿no? Y entonces, yo digo, bueno, pues qué bueno que tengamos el público, pues para todo, ¿no? Para todo. Pero yo veo que en los grupos como que no les gusta mucho esto. Les gusta más a la gente que nos sigue, ¿no? A la gente que de otros grupos les gusta mucho. Y seguido me dicen, oye, pues es que aquí pasan cosas por mi tierra. Ahí hay una señora que se me fue el nombre, creo que se llama Cecilia, en Tepetlastoc, que no hemos podido ir, pero el día que vayamos vamos a llenarnos de historias, porque ella dice que tiene muchas cosas que platicar. Creo que ella es la señora que nos llama seguido. Y así hay gente pues igual de mi pueblo, que luego me dicen, oye, pues a ver cuándo vienes, te platico algo. Lo que pasa es que he ido ahorita muy de volada, he andado con muchas apuraciones, pues por lo que ha pasado aquí en la casa con la enfermedad de mi cuñada. Y hoy la llevé ya a su casa, ahí está ya. Y y bueno, ya estamos aquí nosotros, pues listos para ponernos en orden con estas cosas. A mí en lo particular, yo les digo, me gusta este tipo de cosas. Ayer me decía el güero, ahorita le mandé el link, pero no ha de estar, porque siempre se conecta. Este, Me decía que, que había una cosa que se llama Cronovector, Cronovector se llama, sí, algo así, Cronovector. Es algo una máquina que tiene cronovisor, o se llama, creo que es cronovisor. Y lo estuve buscando ayer y no lo encontré. En el YouTube me dijo que está. Es una máquina que tiene pues, cosas muy interesantes, ¿no? Tiene cosas donde pues que lo han actualizado tanto que es una máquina como las de ahorita, nada más que muy avanzada, ¿no? Y entonces, pues tiene muchas cosas, tiene ahí, tiene, creo que empezando, tiene lo de la resurrección de Cristo, que ya es en blanco y negro todo. Dicen que es una maravilla. Y me platicó el güero y me quedé, dije, ay, voy a buscarlo porque sí me interesa, sí me gusta ese tipo de cosas, aunque a veces no puedo ni dormir, ¿no? De repente, el otro día, allá en mi pueblo, cada vez que yo llegaba a la casa de mi tía, lo primeritito que hacían después de las 7 de la tarde, ya que estaba oscureciendo, porque se duermen muy temprano, o se dormían, porque ahora ya casi es igual que aquí, se dormían muy temprano. Y entonces lo primeritito que hacían era platicarme alguna historia de las que suceden allá en el rancho. Eh, en mi pueblo donde yo nací, había muy poca gente. Bueno, primero fue un aserradero muy grande, donde había muchísima gente, era más importante ya no ver que Chignahuapan, porque ahí surtían toda la madera para México. Entonces era muy grande, nada más que todas las casas estaban hechas de madera. Y casi nadie fincó, más que mi abuelita tenía una casa fincada de ladrillo, ¿no? Y tenía luz, porque por medio de un volador, que le llaman volador, con un relay, funcionaba y en toda la casa había luz.
Pero pues después pues, el pueblo se fue yendo empezaron a ya no a cortar tanto árbol y hubo restricciones y entonces se acabó el tren, que llegaba el tren ahí a mi pueblo, y el pueblo se convirtió en un pueblo, la verdad, fantasma, ¿no? Se quedaron muy pocos, digo, yo creo que llegaba a haber 500 gentes era mucho, ¿no? En todo el pueblo. Y algunos vivían cerca del monte y algunos, pero siempre el pueblo ha tenido su forma de ser. Siempre, al igual que yo creo que yo aprendí mucho de eso, ¿no? Yo viví hasta los 9 años ahí, pero después nunca he dejado de ir, siempre he estado ahí. Pero pues ahí me enseñaron a bailar, me enseñaron a declamar, me enseñaron a cantar, me enseñaron a todo, me enseñaron ahí. Es un pueblo muy tradicional para ese tipo de cosas. En la escuela teníamos que hacer el regalo para la mamá, para el papá, para el día que fuera, ¿no? El día de la madre, el día del padre. Teníamos que enseñarnos el maestro que yo tenía en la primaria era muy curioso y hacía carritos de barro, perdón, carritos de barro. Y lo curioso es que caminaban esos carritos, ¿sí? Que era mucho el entretenimiento porque los hacíamos caminar, los amarrábamos con un hilo, ¿sí? Y jalábamos otros carros, ¿no? Cuando el barro endurece, pues se convierte en algo ya muy duro, ¿no? Y les hacíamos sus llantas, su motor, sus puertas, todo. Ya tenía mucho ingenio. Y ahí se queda, que la gente, les digo, les gusta participar mucho en ese tipo de cosas. Ver quién se saca el premio, o se sacaba en ese tiempo el premio del mejor declamador, ¿no? De ahí, pues era muy importante, ¿no? Alguien, me acuerdo a mi papá le gustaba mucho una sobrina de él que declamaba México, México, creo en ti, y lo hacía con mucho, México, creo en ti, porque no sé qué, porque... Yo recuerdo que hasta lloraba, ¿no? Y mi papá se emocionaba hasta las lágrimas, en serio, es en serio, esto es en serio. Y había muchos declamadores de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces me enseñaron a declamar el maestro los lunes, o decía, a ver, pásale, ¿no? Al micrófono. Y yo tenía que pasar al micrófono y a declamar algo. Y luego me decían, pues, ¿sabes qué? Vas a inventar tu propia declamación, vas a hacer tu composición. Y entonces tenía que hacer mi propia composición, no de muchas cuartillas, pero sí, de repente pues, tenía que lo más largo y lo más expresivo que pudiera hacer, ¿no? Aparte de inventarlo, ¿no? Actuarlo y decirlo y todo esto. Y ya de más grande me acuerdo que a mí no me daba miedo a actuar en ninguna parte, ¿no? Cuando ya empecé a trabajar aquí en la televisión y desde el cine me gustaba participar mucho de extra. Luego como floor manager tenía muchas participaciones con los polivoces, con Capulina, inclusive con Chespirito. Tenía muchas participaciones, me gustaba hacer las cosas. Yo quería ser actor. Me fui a vivir a Monterrey y me metí a una escuela de arte dramático que se llamaba, bueno, aquí también la hubo en México, pero se llamaba el INJUVE, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Y era aparentemente gratis, cobraban muy poquito, así era simbólico la cuota. Y había clases de todo y entre ellas había actuación. Entonces, pues yo iba a la actuación, me gustaba mucho. El maestro era un actor payaso, ¿no? Bueno, ese era su modo de vida, de ser payaso, y era muy buen actor, ¿no? Entonces nos hacía cosas así que... Entonces cuando a mí me decían, oye, ¿quieres entrar a hacer algo? Sí, lo primero que sé yo, sí. En lo que callamos las mujeres, en muchos capítulos salí. En uno de Navidad, de Año Nuevo, que me acuerdo que yo fui el papá de Diego Schoani, ¿no?
y tenía yo que decir un chorizote que me lo tuve que aprender porque el aparato y los nervios no me dejaron. Y total lo hice. Nunca me pagaron y nunca anduve cobrando, lo hacía por gusto. Pero les digo que en mi pueblo se acostumbraba, todos los niños tenían que salir así, sin esas cosas de que, ay, no, es que me chiveo, ¿no? Ahora hay mucha gente que dice, ay, no, es que eso no me gusta, me chiveo, a mí me da mucha pena eso, ¿no? No, ahí todo el mundo era bromista, todo el mundo le entraba al jale, o sea, todo el mundo era igual que cualquier, porque lo aprendíamos en la escuela, ¿no? Ese era el estado en el que vivíamos normalmente. La gente pues, era soñadora, igual que yo. De repente sueñas con que pues, algo bueno va a suceder y también sueñas con este tipo de cosas que les decía yo, de los miedos, de los espantos, de todas estas cosas. Entonces empieza uno a decir, fíjate que vi esto, ¿no? O no, los grandes, ¿no? Las gentes grandes, fíjate que vi esto, o en la mañana me sucedió esto. Entonces, siempre había alguien que se juntaba ahí, sobre todo las cantinas eran como muy familiares, o pulquerías de los pueblos, entonces ahí se juntaba todo el mundo, me acuerdo que había niños y grandes y chicos, y ahí estaban platicando las gentes grandes, ahí mismo jugaban baraja, no había tantas. Y la verdad les digo, me gustaba esa forma de ser. Una vez me platicó Alfredo Fox, un escritor argentino, muy bueno aquí en México, hizo muchos programas, y me platicaba que allá en Argentina, en un pueblo se llama, Zárate se llama, es un pueblo que está en el río, creo que es Río de la Plata, y entonces dice que se juntaban los pescadores en en una taberna igual, ¿no? Se juntaban, pero se juntaban con un propósito, ¿ah? De platicar en la tarde lo que les había sucedido a mediodía, porque la mayoría dicen que eran pescadores, ¿no? Y cuál era la onda que tenían que platicar, no las cosas reales que les sucedían, sino la mentira más grande que ellos hayan ideado dentro de este rollo, ¿no? Y se juntaban para eso, para decir mentiras, para, para soñar que algún día pudiera suceder esto, ¿no? Yo no sé quién haya inventado eso, pero eso es maravilloso, maravilloso, ¿eh? Entonces me acuerdo que nos platicó esto y yo le entendía porque les digo, aunque pues Argentina y México nada que ver, pero acá teníamos ese tipo de cosas, de soñar así y también decir ese tipo de cosas así. No lo decíamos claramente como ellos, oye, vamos a juntarnos para decir una mentira, pero eso no me lo pueden negar ustedes, que en todas partes sucede, ¿no? Eh, yo fui a Orlando y vi tal cosa y el otro llega y te dice, no, yo fui también a Orlando, pero no llegaste a donde estaba lo mejor. Y así llega otro y así, nada más que acá en Zárate, pues platicaban lo que se imaginaban, me imagino, y a ver, que entonces llegaba alguien y dice, es que mira, es que de por sí los argentinos son así muy expresivos, ¿no? Que agarré un pescado así de grande, no más grande, ¿no? Tiraba todos los brazos y decía, no, todavía no, más grande, de veras, no lo aguantaba yo ni con la grúa, ¿no? Y entonces llegaba otro y decía, no, pues yo agarré uno, pero no largo, sino choncho, así que como una pelota, pero era una pelota gigantesca, así, ¿no? Una masa de pura carne, ¿no? Y entonces estaba por allá un señor y entonces dijo, no, fíjense que a mí, yo fui a pescar y eché mi anzuelo, así, y de repente me jalaban así poquito la caña, me jalaba la caña, pero poquito. Y dice que ya me asomé y dije, ¿qué onda? La jalé con mucho cuidado y cuando ya la tuve cerca, era un pescadito chiquito, dice así, chiquito. Y entonces
este, lo tomé, le quité el anzuelo, ¿no? De la boca y inmediatamente me acerqué al pescadito y me hacía con su boquita así, ¿no? Así, que así le hacía, y dice como que me quería dar un beso. Y sí, lo acerqué a mi boca y nos dimos un beso, el pescadito y yo. Y dice, y y de repente me dijo, hola, ¿cómo estás? Entonces, dice que le dijo, no, bien, ¿y tú? No, pues también. Dice, te voy a echar en una cubeta para llevarte a mi casa. Ya lo echó a la cubeta. Y así se lo llevó. Este, Dice, pero, ¿qué creen? Me paro al otro día, y el patio ya estaba todo limpiecito, barrido, ya habían recogido los huevos de las gallinas, todo en orden. ¿Y quién creen que había hecho todo eso? Mi pescadito. Entonces todos decían, cabrón, sí se pasó de listo. Dice, no, dice, de verdad, dice, tengo unos borreguitos y luego se me iban a pastar allá, se salían del corral y el pescadito se salía del agua y los llevaba, vénganse por acá, ¿no? Y les escogía los mejores pastos y los llevaba, los encerraba en su corral y todo el rollo. No, pues ya era. Y no, me salió de verdad inteligentísimo mi pescado. Y entonces, bueno, van a creer ustedes que me lavaba los trastes. Se subía a una silla como podía, y se llegaba y rápido se subía y con la colita, todo esto, limpiaba los platos y todo, y ya decía, ya. No, yo vivía agradecido con mi pescado. Pero ¿qué creen? Dice que el domingo dije, no, pues este es un pescadito muy chambeador. Lo saqué y lo llevé al río, ¿no? Lo eché en una cubeta, me lo llevé al río. Pero van a creer ustedes que, ¿qué creen? Que se me ahogó. Y así, todo el mundo se dedicaba a hacer ese tipo de cosas. El chiste era platicar la mejor historia de mentira, de sueño, de todo este rollo. Y así crece uno con este rollo. eh, Cuando se acostumbra uno a hacer las cosas en esa tesitura de esa línea, de estar diciendo estas cosas, pues imagínense qué trabajo tiene la cabeza estar ideando cosas que no suceden, pero que tengo que decirlas, ¿no? Y entonces aprende uno de este tipo de cosas. Aprende uno del miedo. Aprendí cuando llegué aquí a México, aprendí de los ovnis. Eh, Hasta que de repente yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser tan fácil? Fácil para creer, fácil para cualquiera decirle, sí, sí existen, ¿no? Sí, sí, ya los vi. Pero llegó un momento en que a mí me tocó la experiencia de verlos, de ver estas cosas, y con testigos, ¿eh? Con testigos, o sea, no puede decir, ay, no, estaba bien marihuano, bien loco, no, 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 con testigos. Estábamos haciendo un programa la última vez, ahí en TV Azteca, nos dio una oficina que daba a la universidad que está junto y de repente hacia arriba había pues un cerro pelón, nomás había unas casas ahí, dos, tres casas, y bajó una esfera, y se paseó todo el techo de la casa, se asomó por la ventana y todo este rollo, ¿no? Y entonces el Ricky Luis estaba con nosotros y yo le digo, ¿ya viste eso? Porque él decía que no existía, ¿no? Y precisamente en esos días Martín Luna nos había encargado un programa que se llamaba, ay, 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 algo del 7, Planeta 7, el Planeta 7, donde
habíamos inventado que desde un planeta nos veían y todas las cosas que sucedían de este lado las platicábamos, ¿no? O sea, a nuestro planeta, ¿no? Y entonces, pues era muy curioso porque los veíamos como si tuviéramos pues, ¿qué? Un aparato exactamente para irnos a cada casa y platicábamos lo que sucedía en cada casa, en cada colonia, en cada todo este rollo. Exactamente cuando estábamos haciendo ese programa, nos apareció eso. Y estaba Víctor y pero estábamos todos, éramos como 40 gentes, o sea, no les puedo decir, estábamos en una junta. Y entonces, pues, son cosas que suceden. Y entonces empieza uno a creer ya demasiado en ciertas cosas. Yo he llegado a ver cosas, se los juro que he llegado y sin tomar, ¿no? De hecho, así que yo me aventé, creo que 14, 15 años en un grupo de AA, donde no tomaba ni una sola copa y era cuando más cosas veíamos, se los juro. Yo tenía un amigo, Jorge Rubí, que era astrónomo, y me decía, ay, no manches, güey, esas jaladas no existen. Y era pelearme casi con él todos los días, ¿no? Dice, pues si lo acabo de ver. Dice, yo tengo años, güey, años de estar en unos telescopios chingones, ¿no? No de principiantes, dice, que a él precisamente le regaló una cosa de estas, Gavilando Soler, ahí en Chapa de Mota. Y luego él lo donó al pueblo. Y dice, y nunca he visto nada. Y le decía, entonces, ¿por qué a mí sí me suceden este tipo de cosas? Y yo creo que pues era por cómo yo había vivido, cómo he vivido siempre en este tipo de cosas, ¿no? Las cosas se vienen a la cabeza porque pues, no todo el mundo ve ciertas cosas, ¿eh? No todo el mundo ve ciertas cosas. Eso se puede llamar hasta un don, el que tiene ese don. Y estaba viendo hace unos días, no me lo crean, pero el que sabe, el que tiene el chance de saber abrir el tercer ojo, ¿no? el que practica el saber, ese ve mucho más cosas de las que vemos nuestra gente normal. Y eso lo hacen desde antes de Cristo, lo hacían los egipcios, ¿no? Sabían abrir su tercer ojo. Entonces, pues ya que más les puedo decir, se los juro que de repente, cuando hacemos un programa como este de uy, qué miedote, pues lo hicimos con el afán de que no fuera exactamente espantar a la gente, ¿no? Sino de platicar las historias que suceden, como en este caso que estoy platicando la historia que a mí me sucedió. Y se los digo, de verdad, a mí me hizo reír y reflexionar mucho lo que me platicó Fox. Cuando nos lo platicaba con los gestos que hacía y cómo platicaba con el pescado y todo este rollo, hija. Pero, pues no vamos lejos. Hay una película que se llama Bajo el Volcán. John Huston, sí, es el director y productor de la película, se llama Bajo el Volcán. Y él es un alcohólico, y hay una escena donde él está platicando con una gallina, está tomando en una cantina de esas viejas del pueblo, porque toda la película se filmó ahí en Morelos, sí, abajo el volcán, y está platicando con una gallina, ¿no? Y bueno, pues ese es el cerebro, ese es lo que da el cerebro. De repente, pues tiene esas visiones como tienen todos los alcohólicos, que de repente cuando llegan a tocar fondo, pues ven una cucaracha y ven un monstruo. Y muchos de ellos se han topado con muchas historias canijas, de verdad, con muchas historias muy feas. Yo tengo por ahí un escrito que me regaló un compañero, bueno, más bien una compañera me lo regaló,
y que se llama laguna mental. Cuando pierdes el conocimiento de todo este rollo y entras en una laguna mental, andas en el viaje durante mucho tiempo, hasta que Dios te vuelve a iluminar. Y entonces, en esa laguna mental, pues te sucede otra vida, totalmente otra vida. Voy a ver si se los platico rápido, pero hay cosas dentro de esto que suceden, que están aquí, o sea, que no es que yo les esté diciendo una mentira, ¿no? O que me esté imaginando, esto es algo que lo vivió y que me lo platicó y que dices, ay, güey, ¿no? ¿Suceden ese tipo de cosas? Pues claro que sucede, ¿no? Pues mientras yo esté aquí, me están sucediendo a mí. Resulta que todo empieza cuando ella va a celebrar su baby shower, ¿no? Empieza ahí, empieza con la fiesta, la llega a recoger el novio, ¿no? A donde la invitaron al baby shower, donde estaba, y entonces, ya viene con sus copas, porque le dieron de tomar ahí las amigas, pues, las bromas que hacen y todo este rollo le dieron de tomar, y ya viene y le dice, ay, me da mucha pena contigo, no sé qué, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Inclusive, yo te invito a que te tomes otra conmigo. Y no se van a un café, a una cantina, perdón, y se toman otras dos copas y se ponen alegres. Oye, ¿y qué tal si nos llevamos algo para la casa? Perfecto. Todo eso, yo creo que todos ustedes lo han vivido, pues. Nos llevamos algo por si mañana amanecemos medios crudos. Pero esto se va convirtiendo cada día más y más. Se va convirtiendo en una adicción. Una adicción ya donde no se puede salir. Encuentran otra pareja en el departamento donde consiguen vivir, que les quede enfrente de la puerta, y la pareja en las mismas condiciones y con las mismas mañas, decía un compañero, ¿no? Que decía, no, es un vicio, no, es una pinche maña. Así que, es una enfermedad, no, es un vicio, no, es una maña. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas, cada vez va agrandando más. Llegan a tener el primer hijo y siguen en sus fiestas. Después esos vecinos abandonan el departamento, ellos se quedan a vivir en el departamento. Al rato ya tienen 2 hijos, y al rato viene el tercer hijo y ella ya está totalmente, él se retira un poco del alcohol, alcanza a retirarse un poco del alcohol, y ella se queda totalmente sumida en el vicio o en la maña. Y entonces, un día tienen una fiesta fuerte en su casa, creo que fue el bautizo de su último hijo, y entonces, ella en la mañana se para y ve a todos, están ahí, pues, algunos durmiendo y no sé qué, pero ella aquí tiene pues mucha sed, muchas ganas de tomarse algo, y busca y se echa las babuchas de todos los vasos que encuentra por ahí, pero no le es suficiente y dice, no, yo agarra su monedero, se sale y va a la cantina y luego compra una botella. No, no del que me gusta, sino del que me puede revivir. Entonces el que me puede revivir es lo más fuerte que tengas, ¿no? ¿Qué tienes? Aguardiente, dame un aguardiente, ese es lo que me quiere revivir, lo que me puede revivir, porque me siento morir. Y entonces le da un trago a la botella y ella pierde el conocimiento y entra en una laguna mental. Y esa es la historia que platica. Lo que vive en la laguna mental, porque su vida que tenía, no se acuerda de nada, perdió totalmente la memoria.
a través de 5 o 6 años, una cosa así, ¿no? Digo, la historia es muy grande, ¿para qué les platico tanto, no? Pero a través de esta, vive en unos terrenos baldíos con estos estos que se llaman los que de la muerte, ¿no? Sí, los por ochos ahí viven en las calles, en las coladeras, en los terrenos baldíos, en una bodega, en lo que sea. Pero desde el primer día se encuentra con un amigo que la quiere mucho, o sea, que la protege más que nada. Y a él le dicen la rana. Y él botea para los demás, o sea, para pedir su cooperacha. Pero en cierta manera tiene como su jerarquía, ¿no? O sea, no se propasan con él. Y entonces él la protege desde el primer día y se la lleva a vivir a donde vayan a vivir, ya les digo, ¿no? Todo esto. Y ella platica su vida así de cuando vive con el rana. Pasan estos 6, 7 años y un día la mandan a botear y pasa por la casa donde vivía. Y entonces de repente recibió un flashazo así, ¿no? De que, ay, güey, yo conozco aquí, ¿no? Y entonces dice, no, se espera a ver quién sale, ¿no? Y reconoce a su marido. Y dice, ay, güey. Y empieza a trabajar su mente, ¿no? Y digo, uy, ¿qué pasa? Voy a... Se va en friega a ver a la rana, ¿no? A platicarle su onda que le acaba de suceder y le dice, no, yo te aconsejo que no ni vayas, ¿no? ¿Qué onda? Tú ya pasaron 6 años. Y entonces dice, tengo que ir porque ya lo vi y me imagino que ahí están mis hijos, tengo que saber de ellos, ¿no? Y entonces decide ir, medio limpiarse, porque pues, es un indigente, ¿no? Ya hay 6 años de andar volteando y de andar tomando aguardiente, está echada, y decide darse una limpieza e ir a buscar a su casa. Y cuando llega, entra y toca, ¿no? Y la recibe uno de los muchachos, pues no la conoce. Y le dice, ¿está tu papá? Y le dice, sí, ¿le puedes llamar? ¿De parte de quién? Háblale. Y sale el señor, ¿no? Tampoco la conoce. Y ella le dice, soy yo. Le dice el nombre, ¿no? Y dice, ¿qué? Porque ella desapareció del mapa. Y entonces dice, ¿qué? Y entonces, pues no la deja entrar así de repente, pero sí sale a hablar con ella y le dice, oye, ¿qué pasa, no? Es que yo tengo, yo aguanté un año, ¿no? Pero tengo una nueva esposa, hace 5 años estoy casado con ella. Es más, tengo unos bebés chicos, ¿no? De ella. No, pues no. Son cosas que les digo dentro de estas cosas que pasan. La historia pues no se las platico completa porque porque me falta darle más leídas a este rollo, ¿no? Pero la enfermedad existe. Esos audios que de repente un alcohólico escucha, un drogadicto escucha y que no existen, existen para él sí, ¿no? Y hay audios que te pueden dejar hasta loquito, que no existen más que en tu mente y existen. Uh-huh. Entonces esta persona que perdió la memoria, que tiene una laguna mental de años, ¿no? Y la recibe, pues el problema es ahora, qué tendrá que hacer, ¿no? Lo que tenía que hacer. Y les digo, pasan muchas cosas dentro de esto. Yo creo mucho en ese tipo de sueños
ese tipo de reflexiones, esas cosas que desconocemos, porque las desconocemos, ¿eh? Cualquiera puede juzgar, ay, no, pues ese está loco, está diciendo tonterías, no sé qué, pero existen todas ese tipo de cosas. Yo les digo, a ver, ¿quién inventó que en esa cantina, en esa taberna, se fueran a platicar sus historias que no existen o que no existieron y que ya contadas existen? Porque hasta este momento, esa historia contada, una de esas historias contadas en Zárate, existe en mí y la recuerdo cada rato, ¿sí? Esa la del pescado. Y digo, cabrón, sí está. Pues hay que ver con más detenimiento este tipo de cosas. Pues los invito realmente a ver hoy en la noche, uy, qué miedo, porque vamos a hablar de muchas cosas, ¿sí? Si es que tenemos a los invitados que me dijeron que van a venir, va a poner interesante. Pues pues los veo, nos platicamos otro día y pásenla bien. Bye bye.